Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Defiéndeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios. Mira cómo me están acechando, los poderosos conspiran contra mí, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Ni siquiera exista culpa en mí. Corren y toman posiciones. Levántate, ven a mi encuentro, mira. Tú, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, despierta para castigar a los paganos. No te apiades de los traidores inicuos. Vuelven al atardecer, aullando como perros, merodean por la ciudad. Mira, de su boca fluye baba, de sus labios espadas. ¿Quién nos oirá? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de los paganos. Fortaleza mía, por ti velo, por mi alcázar, eres tú, mi Dios. Que mi Dios es fiel, que salga a mi encuentro, y yo vea la derrota de mis difamadores. No los mates, que mi pueblo no se olvide, que vaguen lejos de su fortaleza. Humíllalos, Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por el chismorreo de sus labios, queden atrapados en su orgullo, por la mentira y maldición que profieren. Destrúyelos con tu furor, destrúyelos, que dejen de existir, y se reconozca que tú gobiernas desde Jacob hasta los confines de la tierra. Vuelven al atardecer, aullando como perros, merodean por la ciudad, vagabundean buscando comida, si no se hartan no se retiran. Yo en cambio cantaré tu fuerza, proclamaré por la mañana tu amor, porque fuiste mi fortaleza y un refugio en el día de la angustia. Fortaleza mía, por ti velo, por mi alcázar, que eres tú, mi Dios fiel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 59. En cuanto al género, se trata de un salmo de súplica, es una oración confiada. Los traidores, los enemigos, los que se representan o los que representan un peligro para el orante, son descritos como perros hambrientos que llegan al atardecer, que merodean por la ciudad, y ante ellos el orante pide la salvación a Dios, pide la protección, y que sean ellos desterrados o que sean castigados hasta desaparecer. Es un salmo en cuanto a la estructura que tiene varias repeticiones, prácticamente como si fueran dos partes que casi se repiten. No es tan fácil hacer una estructura. Hay, por ejemplo, en el verso 7 un estribillo que se va a repetir después en el 15 y 16. Hay también en el 10 otro estribillo
que se vuelve a repetir en el 18. Entonces, casi se podría decir que el Salmo se podría estructurar en dos partes, del 1 hasta el 10, donde terminaría el segundo estribillo, y luego del 11 hasta el 18, pero cada una de estas partes también estaría intermedia por otro estribillo. Es decir, no es tan fácil hacer una estructura, pero aquí iremos comentando. Por ejemplo, podemos ver una primera parte del 1 al 6, donde se presenta la súplica de liberación. El 7 es ese primer estribillo. Luego el 8 y 9, Dios se ríe de ellos, la reacción de Dios. Y el 10 ya presentaría el segundo estribillo. Luego del 11 al 14, una petición de castigo. El 15 y 16 van a repetir el primer estribillo del verso 7. Y luego el verso 17, la promesa del orante de alabar a Dios como un respiro de liberación. Y luego el 18 vuelve a repetir otra vez el segundo estribillo, el que está en el verso 10. Comentario. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, defiéndeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios. Aquí encontramos 4 verbos de petición, 4 imperativos, donde se va mostrando esa súplica que hace el orante. Líbrame, defiéndeme, y otra vez líbrame y sálvame. ¿Qué quiere decir esta súplica, esta petición? Líbrame significa ponme a salvo, ponme en lo alto, hazme inaccesible a estos que me quieren atrapar, levántame, es decir, colócame en un lugar donde no me alcancen. Los enemigos se describen aquí como agresores, como sanguinarios, porque ellos se levantan, se plantan contra mí, es decir, se levantan contra mí. Por eso el orante pide a Dios que a él lo eleve, que lo ponga a salvo, que no lo alcancen sus enemigos. Cuando aquí se menciona de ellos sanguinarios, pues quiere decir que la crueldad es muy fuerte, quizá una crueldad homicida, o por lo menos el orante se siente hasta en peligro de muerte. Es decir, son sanguinarios, es decir, no se tientan el corazón, el orante está en peligro de muerte. Luego versos 4 y 5. Mira cómo me están acechando, los poderosos conspiran contra mí, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, y ni siquiera existe culpa en mí. Corren y toman posiciones. Es decir, aquí ese mira es que él se dé cuenta, que tome cartas en el asunto, que actúe como juez, que él vea realmente lo que está pasando. Me acechan, conspiran, es decir, ya es con toda alevosía y ventaja, hacen planes. Conspirar significa hacer planes. Me están acechando, es decir, ya están como cazándolo, con crueldad, con violencia. Ahí en el Proverbios, por ejemplo, 12:6 dice, las palabras del malvado son insidias mortales. Es decir, esta parte donde él se siente casi acechado de muerte por las palabras, por las conspiraciones de los enemigos. Y él aquí se presenta como inocente. Ni siquiera existe culpa en mí. Yo no he faltado en nada, Señor. Esto es propio en
un escrito judicial, es decir, en un juicio, el inocente o aquel que es acusado falsamente debe hacer una declaración de inocencia ante el juez. Se puede confrontar el Salmo 17, podemos ver también Job 31, Jeremías 15:11, es decir, donde este inocente debe presentar pues esa declaración. Él se declara inocente. Mientras los demás, dice, corren, toman posiciones. Es decir, ellos están ya buscando el lugar apropiado para pues darle muerte. Isaías 59:7 dice, sus pies corren hacia el mal, tienen prisa por derramar sangre inocente. Sus planes son planes criminales, destrozos y ruinas dejan a su paso. Ciertamente, Isaías está haciendo un llamado de atención a los pecadores para la conversión, pero es de alguna manera una descripción semejante a la que está haciendo el orante aquí en el Salmo. Entonces, él se declara inocente mientras los demás, con toda alevosía y ventaja, con toda intención, se esconden, buscan un lugar adecuado, están acechándolo, están cazándolo. Ante esto, ¿qué es lo que pide el orante? En el 5b y 6 podemos ver que dice, levántate, ven a mi encuentro y mira. Tu Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, despierta para castigar a los paganos. No te apiades de los traidores inicuos. O sea, levántate significa sálvame, mírame. Le corresponde al juez. Podemos ver en Habacuc 2:19, es decir, cómo este levantarse para dictar sentencia, pues es una acción que le corresponde al juez. En Salmo 35:23 leemos, despierta, levántate en mi juicio, en defensa de mi causa, Dios y dueño mío. El Salmo 44:24 dice, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Espabilate, no nos rechaces para siempre. Es decir, el pedir a Dios levántate o despierta significa actúa. También para ellos, pues la mañana era el momento especial donde se celebraba el juicio y normalmente en la mañana pues se daba la declaración en favor de los inocentes. Entonces la mañana también es el tiempo, el momento de la acción de Dios y de su acción justa, de su acción como juez. Por eso levántate, despiértate. Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Es decir, de aquí hay de alguna manera estos títulos que se le van dando a Dios, especialmente cuando se enfrenta a los enemigos. El Yahvé Sabaoth, el Yahvé de los ejércitos, es decir, es un título que se le da cuando Yahvé sale a luchar en favor de su pueblo para defenderlos de los enemigos. Entonces el Dios Todopoderoso, el Yahvé Sabaoth, el Yahvé de los ejércitos, es decir, porque se le está pidiendo que Él salga en defensa, el Dios de Israel, que se ha caracterizado por ser el defensor de la justicia y por lo tanto el defensor de los justos. No les tengas paciencia, que su pecado no quede impune. Es decir, cuando dice ahí, no les tengas paciencia, Dios Todopoderoso, no te apiades de los traidores, es decir, que no queden sin castigo, que se haga justicia. Proverbios 11:3 dice, la falsedad destruye a los traidores. O sea, de acuerdo a la sabiduría tradicional, un
traidor pues tiene que pagar, alguien que hace el mal tiene que pagar. Entonces lo que está diciendo el salmista es que se cumpla lo que ya sabemos que normalmente sucede. Habacuc 1:13. ¿Por qué contemplas en silencio a los traidores, al culpable que devora al inocente? Habacuc es un profeta que de alguna manera le cuestiona a Dios y le va a decir a Dios: ¿hasta cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Ciertamente Dios le dirá a Habacuc que el justo se debe salvar por su fidelidad, aquel que se mantenga fiel en medio de las dificultades. Pero aquí el salmista de alguna manera está retomando ese aspecto, pidiendo que no quede impune el pecado, que los malvados no se rían de la justicia. Por eso dice: no te quedes quieto, no te apiades de ellos, castígalos, dale su merecido. Versos 7 y 8. Vuelven al atardecer, aullando como perros, merodean por la ciudad. Mira, de su boca fluye baba, de sus labios espadas. ¿Quién nos oirá? Es uno de los elementos principales en este salmo, la imagen comparativa. Los enemigos, los sanguinarios, los maleantes son calificados o son caracterizados como perros. Nosotros en la actualidad tenemos un poco una imagen diferente de los perros. Ya los perros son animales de casa, es decir, domésticos. Ya incluso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, el fiel, que cuida, el que protege al hombre, etc. Pero en ese tiempo todavía no había tanta domesticación de estos animales. Se consideraban como unos animales salvajes, como alguien que solamente llegaban para devorar. Y normalmente se decía que era en las tardes o en las noches cuando empezaban a aullar, a gritar los perros, y ya al atardecer pues las personas tenían que refugiarse, que poner trancas en sus puertas, porque llegaban estos animales a ver qué encontraban para comer y andaban merodeando por toda la ciudad. Estos perros llegaban en el atardecer y devoraban cualquier cosa que le había quedado a las personas, pues no tenían casas totalmente protegidas. Muchas veces era el cuartito donde podían hacer algo adentro, de dormir o cualquier cosa, pero a veces afuera en el patio pues se comía o algo y quedaban muchas sobras, quedaban cosas, y llegaban estos perros salvajes a ver qué encontraban o a ver qué se comían. Entonces así son de alguna manera descritos estos pecadores. Vean, aúllan como perros, o sea, ladran, gritan, amenazan, no sé, tantas cosas que pueden hacer con sus palabras. Merodean la ciudad, andan por toda la ciudad. De su boca fluye baba, de sus labios espadas. Vuelven, quién sabe, probablemente haga alusión el orante a que posiblemente se trate de personas que habían sido expulsadas, estos que hacían daño, estos malhechores, o ya de alguna manera pues no habían sido aceptados en la ciudad, o será vuelven quizá de que esto es continuo, es constante, como los perros se van al amanecer y regresan otra vez en la tarde y se van y regresan. Posiblemente se refiere a esto de que están constantemente ahí acechando. Cuando oscurece, cuando llega la tarde,
es cuando estos se hacen presentes, es decir, buscando comida, buscando devorar. Solo que estos maleantes pues devoran a las personas, destruyen a las personas, como si tuvieran un hambre insaciable. La hambre insaciable, que aquí se describe como hambre de perros o perros hambrientos, pues en los malhechores se trata de la codicia. Andan buscando qué agarrar, qué llevarse, es decir, son los poderosos, los codiciosos que quieren más y son insaciables. Esa baba que les sale de la boca, o sea, se refiere al lenguaje maleante, al lenguaje agresivo, lenguaje vulgar, lenguaje insolente, a las maldiciones que profieren, o sea, a los fraudes, a las agresiones. Es decir, son crueles en sus palabras. Entonces, esa baba que sueltan se refiere a todo este tipo de daño que hacen con la boca, que hacen con las palabras, la gente malvada. Y ante esto, pues, el orante le pide a Dios, mira, es decir, date cuenta, no dejes que el mundo se acabe así, mira cómo está sucediendo. Ellos, estos malvados, dicen, ¿quién nos oirá? Es decir, como los perros no se preocupan porque los puedan oír la gente o algo, es decir, gruñen, gritan, pelean para agarrar la comida. Así la gente malvada dice, no les interesa si oyen o no oyen los demás. Es decir, ellos hasta gritan, dicen, ¿quién nos oirá? Casi como retando también a Dios. Por ejemplo, el Salmo 64, del 6 al 7, dice, se obstinan en su palabra delictiva, calculan cómo esconder trampas y se dicen, ¿quién nos descubrirá? ¿Quién escrutará nuestro crimen perfecto? Se sienten astutos. Los escruta el mismo que escruta hasta lo íntimo del hombre y la profundidad del corazón, dice el Salmo 64. Pero la gente malvada piensa, nadie se dará cuenta, saldremos triunfantes. Salmo 94, del 7 al 8, dice, asesinan a viudas y a emigrantes, es decir, extranjeros, degüellan a los huérfanos y dicen todavía, el Señor no lo ve. El Dios de Jacob ni se entera. Es decir, gente que piensa que puede seguir cometiendo tantos crímenes y retan, nadie se da cuenta, es decir, nadie nos hará nada, aquí podemos andar tranquilamente a las anchas, con todo desahogo. Verso 9. Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de los paganos. Habíamos visto ya en el Salmo 2, verso 4, cómo las naciones se reúnen a murmurar contra el elegido, contra el Mesías, y Dios se ríe de los planes malvados, de los planes inicuos, porque no van a prosperar. También aquí Dios se ríe de esta gente que comenta, nadie se dará cuenta. Podemos seguir haciendo el daño, el mal que querramos, nadie se dará cuenta. Que Dios no se da cuenta. Podemos hacer lo que querramos. Dice el orante, Dios se ríe de ellos. Se burla de los paganos, de esa forma de pensar. Aparte del Salmo 2.4, podemos ver también el 37.13. Habla de esta burla que hace Dios de la forma de pensar de los paganos. ¿Por qué? Por lo ridículo de ese pensamiento. Nadie puede retar a Dios. Nadie puede pensar que puede seguir haciendo daño y no pasa nada. Es decir, no se puede retar a Dios. Piensan que Dios no lo ve, piensan que Dios no se da cuenta, piensan que Dios no va a actuar. Entonces, al decir el orante que Dios se ríe de ellos, significa que
se equivocan, es ridículo esa forma de pensar, porque Dios todo lo ve y Dios tomará cuenta de todo. Versos 10 y 11. Fortaleza mía, por ti velo, porque mi alcázar es Dios. Que mi Dios fiel salga a mi encuentro y yo vea la derrota de mis difamadores. Fuerza mía, alcázar mío, significa mi protección. Dios es protección. Son frases que encontramos también en el Salmo 9:10, Salmo 18:3, Salmo 28:7, Salmo 46:2, Salmo 62:3, en Proverbios 21:22, en Amós 3:11. Es decir, es constante esa figura o esa imagen de Dios como fuerza, como roca, como alcázar de protección. Aquí dice el orante, yo velo por ti. Normalmente en las oraciones o en la Biblia es Dios quien vela siempre por su pueblo. Salmo 12:8, Salmo 146:9. En todos los salmos es Dios quien siempre vela por la persona. Pero aquí dice el orante, yo velo por ti. Posiblemente se trate de que Él se siente también como juez y Él está atento a decir, este está mal, este está bien, mira Dios, te recuerdo lo que tienes que hacer. Probablemente en ese sentido Él está vigilando para que Dios cumpla lo que tiene que hacer. Por lo menos en las palabras del Salmo parecería en este sentido. Alcázar mío, Dios, sal a mi encuentro para que yo vea de la derrota. Entonces como que el orante le pide a Dios, ya sabes lo que tienes que hacer. Como que él vigila para ayudarle a Dios en su vigilancia, para decirle a Dios que se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Pero también velo por ti podría significar la fidelidad. Es decir, el velar es mantenerse atento, mantenerse fiel. También Jesús decía, velen, oren para no caer en la tentación. Es decir, velar significa estar cauto, es decir, ser precavido, no dormirse, para estar atento a hacer el bien. Entonces, probablemente se trate de esto también, de que el orante dice, yo velo por ti, estoy atento porque tú eres mi Dios. O velo por ti esperando que tú me salves porque tú eres mi roca. Estoy despierto esperando tu salvación. Puede ser también una vela de esperanza, de confiar en la misericordia, en la gracia, en la protección de Dios. Que Dios fiel salga a mi encuentro y yo vea la derrota de mis perseguidores, de mis difamadores. Que Dios salga a mi encuentro, es decir, que se adelante. No se trata solamente de que Dios ahí me espere y yo llegue, como que lo está invitando a que se adelante al encuentro. Es decir, Jonás 4:2, Salmo 21:4, Salmo 79:8, Salmo 88:14, Salmo 119:147, hablan también de ese apresurar la mañana, apresurar el encuentro. Posiblemente se trate también de que se quiera apresurar la intervención de Dios. Sal a mi encuentro, es decir, apresura la mañana, apresura el encuentro. La mañana, habíamos dicho, es la hora del juicio, es la hora de la declaración. Este texto de Jonás 4:2 que les decía, dice, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis,
porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Es cuando Dios no castigó a Nínive y el profeta Jonás le dice, con razón, yo tenía razón. Por eso yo me adelanté. O sea, como que dice, Dios está pronto para perdonar. Dios está presto. Y Dios a veces se adelanta en el perdón, en su protección. Dios no se retarda en eso, no se retrasa. Dios está pronto. Entonces, pensando en eso, Jonás decía, yo me adelanté. Como que dice, yo madrugué más, porque yo quería huir. Ya sabía lo que Dios podía hacer. Pero aquí el orante le dice a Dios, sal a mi encuentro, adelántate. Es decir, que ya urge su salvación. Versos 12 y 13. No los mates, que mi pueblo no lo olvide, que vaguen lejos de su fortaleza. Humíllalos, Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por el chismorreo de sus labios, queden atrapados en su orgullo, por la mentira y maldición que profieren. No los mates. Bueno, aquí hay una contradicción. Posteriormente dirá, destrúyelos completamente. Pero aquí posiblemente el orante quiere que solamente se les dé un castigo fuerte, pero que sigan estando ahí castigados, para que el pueblo esté constantemente viendo que la justicia no se hace esperar. Es decir, que el pueblo no olvide, que estén ahí como escarmiento. ¿Ven? No los mates, que mi pueblo no lo olvide. Salmo 56, 8 dice, resérvalos para el día del desastre. Como decir, ya los viste que son malvados, ya te diste cuenta de lo que están haciendo, pues no te olvides. Así, espéralos, ya llegará su momento, posiblemente, o por lo menos un castigo severo, pero sin darles muerte, para que el pueblo no lo olvide pronto. Posiblemente viene un ladrón, viene un bandido, viene un maleante, viene un agresor y muere, pues a lo mejor el pueblo se le olvida rápido eso. Pero si está pagando constantemente lo que hizo, y el pueblo puede estar viendo de manera constante para que no se olvide de la justicia. Que el pueblo lo vea, que el pueblo no olvide lo que le pasa a los pecadores. Deuteronomio 4:9 y 4:23, Deuteronomio 6:12, Deuteronomio 8 del 1 al 19, se habla constantemente de que el pueblo es muy fácil para olvidar las hazañas de Dios. Entonces, como que aquí está diciendo, al actuar Dios, el pueblo no se olvida de la justicia. Que vaguen como perros que huyen al amanecer, es decir, que se espanten al momento de la justicia de Dios, que se espanten al momento en que Dios dicta sentencia. Posiblemente también tenga alguna alusión al pecado de Caín, que en lugar de morir Caín por haber matado a su hermano Abel, tiene que andar vagando, tiene que andar errante, como pagando su pecado. De alguna manera, si el orante pide que no los mate, que no los acabe, podría ser también una posibilidad de arrepentimiento. El estar pagando algo de manera constante podría ayudar a su arrepentimiento. Pero pues aquí pide que huyan, que vaguen. El pecado de ellos pues está en las palabras, en la arrogancia, en la mentira, en los chismes. Dice el chismorreo, el pecado de su boca, que los atrape esa maldición de sus labios por su mentira, por sus palabras. Entonces,
son pecados quizá de difamaciones, quizá de chismes, de mentiras, de engaños, de levantar falsos, de tantas cosas que hacen daño al prójimo. El verso 14 aquí presenta ya, les decía, como una especie de contradicción. Destrúyelos con tu furor, destrúyelos, que dejen de existir y se reconozca que Dios gobierna desde Jacob hasta los confines de la tierra. Destrúyelos, es decir, hemos comentado en algunos otros salmos también ya, que se destruyan sus planes. Éxodo 32:10, Números 16:21, Jeremías 10:20, Salmo 18:38. Es decir, ahí pide que sean destruidos con el pecado, con la maldad, que la maldad no triunfe. Al no triunfar la maldad, al verse destruida la maldad, se sabrá que Dios es justo, que se reconozca la justicia. ¿Quiénes van a reconocer esa justicia? En algunos textos se habla de que los mismos pecadores, al ser castigados, reconocen. Por ejemplo, en Ezequiel 25:7, Ezequiel 26:6, Ezequiel 28:23, primer libro de Macabeos 6, del 10 al 13, se habla que cuando Dios castiga, el pecador reconoce, se da cuenta de que Dios es justo. Pero puede tratarse también de algo general, que se reconozca en todo el mundo, que se reconozca de manera general que Dios existe, que Él es justo, que nadie lo puede provocar, que nadie puede pensar quedar impune ante el mal que hace. Es decir, a veces la gente se pregunta, ¿por qué tanto mal si Dios existe? ¿Por qué tanto daño si Dios es bueno? ¿Por qué entonces la gente que se llega a preguntar esto, como diría el salmista, que se haga justicia y así la gente entenderá, sí hay Dios, sí existe Dios y es justo? Verso 15-16, pues es la repetición del estribillo 10, del versículo 10, que no del verso 7, que ya habíamos visto, nomás un poquito ampliada. Vuelven al atardecer, aullando como perros, merodean por la ciudad, vagabundean buscando comida, se amplía esta parte, andan buscando comida como vagabundos, y si no se hartan, no se retiran, o sea que no se van hasta que se llenen. Es el mismo estribillo que ya hemos visto. Y luego el 17, yo en cambio cantaré tu fuerza, proclamaré por la mañana tu amor, porque fuiste mi fortaleza y un refugio en el día de la angustia. El orante se coloca, por supuesto, en un lado opuesto de los malhechores. O sea, él no es del grupo de los malhechores. Él está en un lado opuesto. En la mañana, cuando Dios interviene, ya dejan de escucharse los gruñidos, dejan de escucharse los aullidos, y entonces comienza el canto, comienza la alabanza, comienza la acción de gracias. Yo cantaré al Señor mi fuerza, proclamaré por la mañana tu amor. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él me libra el día de la angustia. Pues cuando amanece, se retiran los perros, empieza la actividad del día. Así dice el orante, cuando amanece, es decir, cuando Dios actúa, se acaban esos gruñidos de pecadores, esas palabrerías, esos chismorreos, y reluce, brilla la justicia,
y entonces renace el canto, renace la alabanza, renace la acción de gracias. Más que en un lugar, que en una situación, es Dios mismo el refugio. Es Dios mismo quien protege. El orante enseña que igual en medio de las dificultades, ya el confiar en Dios es experimentar tranquilidad, es experimentar esperanza. Dios concede fuerza para enfrentar las agresiones constantes. Ahí en la oración, ahí el encuentro. Si estas dificultades, estas agresiones, estos peligros, pues no se van a terminar pronto. Pero ya la oración es un paso de salvación. Ya ahí se va experimentando la fuerza para ir perseverando. Dios ahí en la oración concede fidelidad para no sucumbir en la prueba, para seguir perseverando. Verso 18 es la repetición del 10. Fortaleza mía, por ti velo, porque mi alcázar es Dios, mi Dios fiel. Así que termina este salmo de súplica, pues haciendo esta declaración de confianza y de alabanza. Hay como un respiro de cierta paz, de cierta tranquilidad. Primero hay como una exaltación del orante, porque no le cabe en la cabeza que sigan existiendo los pecadores sin castigo, que el mal siga avanzando en la tierra, en la sociedad, y parezca que no tiene fin, que no se sacian como perros hambrientos, y que podría decir el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero la oración es como un respiro. Ahí es donde se encuentra a Dios, refugio. Ahí es donde encuentra fortaleza para seguir perseverando y seguir luchando. Queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar con este salmo? Pues con esa confianza. No hay que perder la esperanza ante un mundo tan lleno de pecado. Tanta gente a veces que pues igual actúa con agresión, tanta gente avara que no se sacia de bienes, tanta gente que ya no quiere responsabilidad, trabajar en sí misma, sino que anda buscando las cosas fáciles, tanto daño, tanta gente que causa inseguridad. Y a veces podría uno hasta perder la paciencia, la esperanza, pero el orante dice, no, ante esta dificultad, ante este mundo, hay que refugiarse en Dios. Dios es fortaleza. Tampoco se trata de quedarnos simplemente sin hacer nada. Hay que seguir trabajando, seguir luchando, pero no perder la fe, no perder la paciencia. De Dios nadie se burla. Y nadie quedará impune. Dios pedirá cuentas a todos. Todos los maleantes terminan mal, pero no hay que dejar que esto nos domine para que nosotros renunciemos al bien o renunciemos a seguir esforzándonos por hacer el bien. Hay que pedirle a Dios esa fortaleza. Él es nuestra esperanza. Todo eso pasará, todo el mal pasará. Jesús hace nuevas todas las cosas. Encontramos en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Todo ese mundo de daño pasará. Vendrá el amanecer, vendrá la acción de Dios, vendrán momentos de paz, de tranquilidad, donde digamos, Dios existe, Dios está con nosotros. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos a la próxima. Si te gustó este video, dale like
suscríbete y activa la campana.